¿Sí? Muy buenos días a todas. ¿Todas me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Listo, mis niñas, ¿cómo van? ¿Qué cuentan de bueno? ¿Cómo van las cosas por allá? Bien, profe. ¿Qué les han dicho del estudio, los otros profesores? ¿Cómo van todo? Bien, profe, ahí estamos recibiendo clase, eh, pues así virtual Ay, por no, estos medios. chole. Ah, bueno. ¿Y les ha parecido bien? Un momento. ¿De dónde desconecto? Hola, profe. Hola. ¿Dónde se desconecta ese? ¿El qué? El El audio. micrófono, sí. Al lado le debe aparecer el microfonito y si no abajo. Debe decir como silenciar. Entonces ya silencian el micrófono. Entonces, listo, chicas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces para estos días en que estamos pues como en contingencia todos? Ustedes me logran ver, ¿cierto? Sí, profe. Ok. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, no nos vemos ya hace 15 días, ¿sí? Por lo tanto, eso nos requiere pues unos atrasos eh, en el proceso educativo, pues y como en los contenidos. Ana Rocío no me escucha. Ana, fíjate que si tú le das como en bueno, a mí me aparece en la parte de abajo de la pantalla. Si yo le doy en la parte de abajo de la pantalla me aparece silenciar, video, invitar, no sé qué. Fíjate si por ahí está el lado del microfonito y si no, busca donde dice chat y en el chat aparecen todas las compañeritas y al lado aparecen como los micrófonos. Entonces, mira, claro que tú me apareces sin micrófono. Entonces, no sé si es que no lo tienes activado. Espera un momentico, chicas. Anita, mira en la parte de abajo de la pantalla, te debe de aparecer el sonido. Fíjate por ahí. Y si no, al lado le das como en el chat, donde aparecemos todas conectadas y aparecen con microfonito y camarita. Yo ya te acabé de ver, pero no apareces con micrófono. Mira a ver si de pronto lo tienes desactivado desde el computador. Porque aquí, Ana. Bueno, entonces les estaba diciendo, niñas, que entonces estamos pues un poco atrasados como en los contenidos por todo lo que ha pasado. Pues me alegra mucho que por fin pues como que vayan a poder tener computador e internet en sus casas para podernos pues como tener una participación completa por parte pues de todas. Mientras entonces lo vamos a hacer así. Yo les había comentado que yo les había comentado a ustedes que entonces yo había hecho una propuesta para 2 clases. La idea era podérselas entregar pues antes de que declararan como la contingencia completa en la ciudad, pero pues no se pudo entregar, sino ya ustedes pues hubieran tenido como todo el material, pero por temas pues como logísticos y que no podían entregar sino como cosas de primera necesidad, no se pudieron pues como enviar los documentos impresos. Entonces la intención es que desarrollemos esos temas que vamos a ver acá. La propuesta que yo tengo es la siguiente. Voy a retomar la clase que vimos el 14 de marzo, o sea, hace 15, 20 días. Por lo que yo veo acá en el listado de asistencia, muchas de las que están en estos momentos aquí no estuvieron en esa clase del 14 de marzo.
Y yo necesito que estén muy pendientes y que nos quede muy claro, porque si bien el reglamento en este momento nos dice que no podemos pues evaluar, claro que total no es el tiempo de hacerlo, sí podemos hacer el asunto de ir sacando seguimientos. Listo, entonces, Profe, este, de esa manera, voy a antes a dar la clase de hoy, les voy a mandar, esperar, Ana, ¿ya sí me escuchas? Sí, yo creo que sí. Les profe, voy le a mandar pregunto. Sí, la luego, escucho. ok, les voy a mandar luego una lectura y ya después ustedes con eso van a hacer un taller. En el documento inicial pues, que yo había propuesto que lo hicieran en el asunto de los grupos integrativos. No quiere decir que sea con la comunidad con la que la estaban haciendo, sino en la forma en como ustedes se estaban organizando. Además, porque yo sabía pues que la mitad tenía computador de internet y la otra mitad no. Entonces, como sé que ustedes son un grupo bastante solidario, pues no van a tener problema en incluir en sus trabajos a los compañeros que no tienen ni recursos, que además pues sabemos que no es porque no quieran, sino porque no, en esos momentos no tienen las herramientas, ¿cierto? Pero pueden hacer el trabajo. Entonces voy a empezar a compartirles la pantalla. ¿La ven todas? Profe, le hago una pregunta. Yo tenía la relatoría de esa clase, ¿se la envío? Ok, Ah, bueno, si no la puedes compartir, muchísimas gracias. entonces se las leo. Sí, por favor. Dame un segundo. Profe, una pregunta. Dime. Por aquí por Zoom no se pueden hacer llamadas así como por mí, o como se llame la otra aplicación. Es que el profe de ayer le hizo llamadas a las compañeras, por ejemplo, como Sandra, Shirley, María Zenaida, que no tienen acceso pues como a internet y al computador. Por acá no se Pues puede. la aplicación deja conectar mediante una llamada telefónica también. Pues la verdad, nunca lo he ensayado. ¿Por dónde se hace? No, nosotras tampoco sabemos, eso lo hizo fue el profesor de ayer, pero con la otra, con la que usted no le dejaba conmigo. En la que a mí no me Pero, deja hacer, porque es que pero a mí yo los escucho y los veo, pero a mí no me escuchan y no me ven, entonces no puedo hacer nada. mm, No, no, no me deja hacer nada, ya intenté y pues ya miré con el micrófono, miré con la cámara, están buenos, porque de hecho ustedes me están mirando y viendo, pues si no, no hubiera sí, podido hacerla tampoco por acá, ¿cierto? Pero es pero específicamente, pues, por esta no se puede, no sabe. no, pues aquí estoy como intentando mirar, mm, tendría que ensayar, pues tendría Ah, como bueno, de pronto, por si de pronto nos seguimos conectando por esta, para que para la otra clase, si se puede, llamarlas a ellas también. Ah, listo, perfecto. Pues siquiera me dijo para hacerlo. Bueno, la compañía nos dio entonces a compartir la relatoría. Bueno, relatoría sección 6, materia optativa, optativa 1, metodologías de diálogo participativas para la intervención social comunitaria. Tema, la educación social, elaborada por Jamie Andrea Zapata. Fecha de elaboración, día 14 del mes 3, 2020. Objetivos, intervención y estrategias para trabajar en la comunidad. Abarcar los conceptos de educación, socialización, la educación social y sus orígenes para identificar la educación social como medio para el logro de las finalidades sociales mediante una actuación del consenso de los grupos o las comunidades para satisfacer las necesidades. Desarrollo del tema. Estoy hablando muy rápido. Más o menos. Bueno, desarrollo del tema. La clase se inicia con el saludo de la docente Alejandra María Colorado y con la presentación de la relatoría sección 5 por las compañeras Julis y Dania. Seguidamente se realiza la presentación de las notas del parcial y del trabajo escrito, más una breve explicación en la recordación cómo sale el promedio de las notas. Luego se procede a la argumentación de la salida pedagógica con la empresa Natura Cosmetics, en su programa Un proceso de creer para ver, en apoyo a la vulneración de los niños, para realizar el día 8 de mayo en el horario de 8-4, con una previa realización de un curso por cada uno de los estudiantes con una durabilidad de 3 horas.
Ujú. De ahí se hace la presentación del tema educación social contextualizado por la docente. En este punto es necesario retomar ideas como educación, acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social, por Emile Durkheim. Socialización, proceso por el cual el individuo en desarrollo se adapta a los requerimientos de la sociedad en que vive. Educación social tiene dos vertientes, la que se dirige a la intervención educativa general con el fin de que los individuos desarrollen su socialización del mejor modo posible para que alcancen la máxima convivencia, y la participación comunitaria, contribuyendo así a la formación integral de las personas. Perfecto. Conclusiones. La educación desarrolla en el ser humano prácticas intelectuales y morales para adaptarse al medio en que evoluciona. La educación tiene como propósito formar personas capaces de lograr un desarrollo completo y armónico para que adecuadamente se incorpore al entorno social y cultural en el que está rodeado. La socialización se observa por primera vez en la infancia a través de la familia, donde se interiorizan valores y normas que permiten la integración del joven al mundo adulto. Ya. ¿Algún aporte de las compañeritas que estuvieron en esa clase? Escucho cucuyos. ¿Ninguna? Listo, compañerita, muchas gracias. Entonces, sí, porfa, me la puedes mandar al correo electrónico. Listo. Entonces, vamos a empezar acá. Entonces, chicos, yo voy a compartir la pantalla, por lo tanto, no puedo ver el chat. Si tienen alguna duda, inquietud, pregunta, me interrumpen, o sea, activan el micrófono y me interrumpen. Listo. Entonces, voy a empezar entonces aquí a compartir y vamos entonces a retomar esta clase de educación social, que era la que estábamos viendo hace 15 días, pues, ¿cierto? Si voy muy rápido también, por favor, me avisan, que a veces me emociono y corro, ¿listo? Entonces habíamos hablado inicialmente, retomando lo que dijo la compañera en la presentación también, unas definiciones y unos conceptos de educación social. Acuérdense que a mí primero me gusta como desglosar los conceptos, seguir contando como la historia, para que entendamos pues como el contexto y el por qué tenemos que hablar y entender de dónde vienen las palabras, ¿cierto? Habíamos entonces hablado de Emile Durkheim, donde entonces él decía que la educación era ejercida por las personas adultas sobre aquellas personas, o sea, sobre los niños o los jóvenes que no habían alcanzado ese grado de madurez para vivir en la sociedad. O sea, ellos decían que la educación era la forma de preparar a una persona para vivir en sociedad y en comunidad, ¿cierto? Entonces, que los niños tenían que desarrollar estados físicos, estados mentales, estados intelectuales y morales que les iban a permitir tener herramientas para poder sobrevivir en un medio determinado o en un medio desconocido, en el caso de que salieran de su entorno natural, ¿cierto? Pues de su casa o de su municipio o de su barrio. Entonces, que ese tipo de, lo que ellos dicen ahí como estados, es lo que les va a permitir sobrevivir y vivir en una sociedad pues determinada. Hablábamos entonces que, tomando pues a Tiana, que es otro autor, la educación ha sido tradicionalmente concebida como un proceso de socialización, ¿sí? Siempre estamos, ¿por qué? Porque la mira desde dos ámbitos. Entonces, la primera, la educación como un propósito de formar personas capaces de alcanzar un desarrollo completo y armónico, y la segunda, porque la educación pues pretende ayudar a las personas a insertarse adecuadamente en su entorno cultural y social. Una que miremos que Tiana le da razón a Durkheim, donde dice que entonces por medio de los procesos educativos, que ahorita los vamos a ver, vamos entonces a poder vivir en esas comunidades. Ya de ahí entonces pasamos al concepto de lo que es socialización, ¿sí? Porque acuérdense que el tema que estábamos viendo es educación social. Entonces, vamos a definir qué es educación y qué es lo social, pues como tal, o la socialización. Entonces, desde el diccionario de sociología en 1998 definían entonces que el proceso de socialización
es el proceso por medio del cual uno se adapta a los requerimientos que genera la sociedad. ¿Sí? Se efectúa entonces, hay tres tipos de socialización. El primero es el que efectuamos desde la infancia a través de la educación que nos dan en familia, donde entonces la familia nos enseña lo que conocemos como los modales, ¿cierto? Que ir al baño, que pedir permiso, que dar las gracias, decir sí, decir no. Entonces, como todo lo que se enseña en la familia, es pues como lo primero que aprendemos en la socialización. Segundo, la socialización que hacemos a través de los pares o de nuestras personas pues que son iguales, ¿cierto? Que ya entonces ahí es donde vamos y compartimos y hablamos y socializamos, pues por una redundancia, en la iglesia, en la escuela, en las instituciones donde tenemos personas de nuestra misma edad o personas mayores o personas menores y que interactuamos con ellos y digamos que ponemos en práctica pues en cierta parte lo que está hecho en la casa, ¿cierto? Y del resto pues se aprende también de los otros valores que la calle nos va dando o que la sociedad nos va dando, ¿listo? Y la tercera sería entonces la que se produce en caso de una transculturización, se me fue la palabra, transculturación o integración a otros sistemas sociales. O sea, cuando nosotros salimos, entonces cuando yo ya salgo de Caldas a Medellín, o cuando ustedes salieron de sus municipios y se unieron para Medellín, pues encontraron con que los métodos o las formas de vivir y de socializar aquí en Medellín eran un poco diferentes a sus entornos naturales, que fue donde ustedes nacieron, ¿cierto? Y a ustedes les tocó aprender y reaprender esos procesos para poder vivir acá. Porque de pronto una palabra que yo diga acá es una grosería en los municipios donde ustedes residen o viceversa. Entonces tenemos que aprender, digamos, como esa jerga y esos métodos de socialización para poder vivir y poder sobrevivir en esta sociedad, en este caso pues la ciudad de Medellín, ¿cierto? Igual entonces retomando a Mondragón y a Guizo, entonces retomamos el concepto de socialización pero desde la UNESCO. La UNESCO entonces plantea que el concepto de educación a lo largo de la vida como la pretensión de adaptarse realmente a las necesidades de un periodo de formación que cubre la vida y cada tipo de aprendizaje enriquece y es enriquecido por otros tipos de aprendizaje, o sea que la educación nunca va a terminar, yo aprendo desde que nazco hasta que muero y lo hago desde la parte individual o familiar, pero también pues como retomando lo que decían tus autores, desde lo que aprendemos como en la sociedad. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señora. Sí, profe. Profe. Muy bien. Sí. Entonces, aquí en la UNESCO ellos hablaban algo y de todas maneras acá en este autor de Jacques Delors hablaba algo que se llamaba la educación para la vida, ¿sí? Ellos hacen mucho énfasis en este concepto de la educación para la vida, a lo largo de la vida. Entonces aquí hablamos que esa educación para la vida implica ¿qué? Implica entonces formar, implica capacitar, implica informar a las personas para vivir en ese contexto histórico y cultural que le corresponde pues asumir diferentes roles, y dinámicas sociales y en lo individual, o sea, siempre cuando nosotros estamos, entonces yo ejerzo un rol como hija, yo hago un rol como mamá, yo tengo un rol como profesora, pero también tengo un rol como estudiante, puedo hacer los cuatro al mismo tiempo. Y eso nos permite vivir en la sociedad. Vamos entonces aquí a repasar los orígenes de la educación social, para poder pues entonces ir entrando en materia. Entonces, habíamos hablado en clase que se tiene dateado que los orígenes de la educación social van desde la era prehistórica, ¿sí? O sea, desde los antepasados, los primeros humanos que empezaron a desarrollarse, ya generaban, sin ellos saberlo, algo que se llamaba la educación social, era el desarrollo de la educación que se generaba de manera natural, o sea, como ellos iban generando códigos de aprendizaje, era un proceso natural de aprendizaje, ¿sí?
se daba entre padres a hijos dentro de las comunidades o entre los adultos, pues a los niños, o sea, siempre era de mayores a menores, ¿sí? Se daban relaciones directas de enseñanza de la casa y de la convivencia como entre ellos. Con la evolución podemos entonces hablar que uno de los principales fundamentos de la educación social radica también en Grecia, o sea, luego de la prehistoria, entonces pasamos a Grecia, donde entonces estaban los grandes filósofos, y entonces, entre uno de ellos estaba para Platón, y de Platón decía entonces que el hombre debía ser educado para la comunidad. O sea que Platón vuelve y plantea el asunto que nos estábamos hablando arriba, Guiso y los demás autores, que primero fue Platón y luego Guiso, o sea que Guiso se basó en Platón, por decirlo de alguna manera, y entonces desde esos inicios planteamos entonces que el hombre debía ser educado para la comunidad, o sea, no se concibe la educación, sino es para vivir en sociedad, muchachas. Yo no me puedo educar para vivir solita como un ermitaño. Puede que sí, pero entonces no tendría un sentido porque sería una educación para mí solita, ¿sí? Tendría que ser una educación para yo poder servir y vivir hacia los demás. Hay otros antecedentes entonces que nos hablan de Alemania entre los siglos XVIII y XIX, coincidiendo con el concepto pues clásico de los alemanes, que dice que la educación es una dimensión esencial para el desarrollo de la comunidad. Y en este sentido se le considera a este país como la cuna de la pedagogía social. Ahorita más adelante vamos a ver por qué es importante Alemania, y en ese sentido también es porque vamos a ver un poco en la evolución de la historia, porque la educación social fue avanzando mientras que pues, iban generando las guerras, los problemas, las revoluciones, se iba ahondando y preservando, digamos que avanzando en este concepto de educación social. Por eso Alemania, digamos que fueron como de los países que empezaron como a documentar el asunto, y por eso se les tiene pues como ante este asunto, pues entre sus antecedentes, ¿cierto? Por eso es que decimos que entonces la educación social estuvo estrechamente ligada en la ayuda a la población entre los años de 1830 y 1850, donde se crearon centros de ayuda social, y además, pues para el contexto de Alemania, entonces generó un incremento de las iniciativas de índole social y educativa bajo los problemas generados por la revolución industrial, que eso ahorita pues lo vamos a ver de una manera más profunda. Se dio la fundación de casas de refugios para personas y niños abandonados, se generó la autorización para la adopción de niños y la ley de protección hacia los pobres, y se dio el inicio del cuidado de enfermos y actividades de la educación para niños. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? No, profe. Vamos bien hasta acá. Todos están viendo la presentación. Sí. Sí, profe. Ok. Listo. Entonces aquí vamos a empezar a ver algo que no habíamos visto en la clase pasada, y era el tema entonces de las etapas de la educación social como concepto. Entonces, para poder construir ese concepto de educación social tuvieron que haber pasado muchas cosas, ¿sí? Que entre esas están las que pasaron en Alemania. Entonces, la primera etapa es la Edad Moderna. Ese periodo tuvo el proceso de transformación de las estructuras económicas. Lo que vamos a ver de característica es que hubo una etapa donde hubo un proceso de cambios económicos transversalizados por unos cambios en la tecnología. Cuando cambia la tecnología, yo ya les había explicado a ustedes, se generaban los procesos de desarrollo, ¿sí? Eso es lo que llamamos desarrollo en los términos económicos. Cuando hay un cambio de tecnología y me permite mejorar un proceso, es productivo. Entonces, en la medida en la que fueron pasando estas etapas, pues también la educación social tuvo que irse incluyendo porque habían desafíos nuevos. Entonces la primera es la edad moderna. Entonces en este periodo hubo una transformación en las estructuras económicas y sociales medievales. Estamos hablando de... Chicas, me dice que en 10 minuticos cierra, entonces apenas cierre vuelvo y les mando la invitación, ¿les parece? Porque esto tiene temporalización. ¿Les parece, Sí. muchachos? Bueno. Bueno, Profe. gracias. Listo. Hágale, profe. Dice entonces que estábamos para la edad moderna, estábamos en la época medieval,
donde entonces la economía tenía como centro la agricultura, ¿sí? Y era agrícola y artesanal. Entonces ese resultado fue la aparición de un modelo de producción capitalista, o sea, en la Edad Moderna empezamos a ver los inicios de lo que era el capitalismo, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, y tenía unas características. Entonces, ¿qué características se dieron? Se produjo un proceso de acumulación de capital, entonces donde permitió la aparición de instituciones protoindustriales, o sea que se empezaron a dar como las primeras empresas, los primeros centros de comercio grandes que generaron riqueza en torno a las ciudades más emprendedoras, y aparecieron las categorías de trabajadores, o sea que ya no era solamente el hecho de que habían, todos eran campesinos y eran manuales, sino que se empezaron a crear empresas, y las ciudades que pudieron desarrollar eso más, pues generó esa acumulación de capital, o sea, generación de riqueza en pocas personas. También se produjo un proceso de urbanización. ¿Por qué? Porque entonces los campesinos empezaron a ver que el hecho de la agricultura pues no era como que fuera de pronto muy viable para la época, que no lo pagaban tan bien, entonces empezaron a abandonar sus hogares rurales para irse a ver a la ciudad en busca de esos procesos de industria. O sea que podemos mirar que estos procesos de industria es algo que se ha dado toda una santa vida, ¿sí? Porque, por ejemplo, Medellín se conformó de la misma manera, Medellín se fue conformando por personas, como Medellín fue industrial, y tenía tantas empresas, muchas personas del campo se vinieron para Medellín a buscar mejores oportunidades en industria. Y en ese tiempo pues había buenos modelos de vinculación, entonces se quedaban acá. Entonces lo mismo pasó en esa época del medioevo, donde las personas iban a buscar mejores condiciones para garantizar pues como la subsistencia. Y también se dio que las administraciones municipales empezaron a hacer a cargo de aspectos de la vida colectiva de los ciudadanos de los cuales antes no participaba, o sea, el Estado antes o los gobiernos antes, pues la educación, la gente, para nada, simplemente produzca y lo demás es inherente como a las familias. Entonces aquí ya empezaron a hacerse como cargo frente a eso, y lo que fueron haciendo entonces era que empezaron a aparecer las acciones de intervención social, porque entonces el hecho de que se fueran del campo a la ciudad, de que abandonaran y todo eso, empezaron a generar que hubieran habitantes de la calle, personas en condición de pobreza, por ese cambio en la economía. Como la industria no los iba a recibir a todos, y de todas maneras había personas en términos económicos más productivas que otras, eso entonces empezó a generar pobreza. Entonces desde ahí fue que entonces ya las alcaldías, lo que llamamos nuevas alcaldías, empezaron a decirse, bueno, tenemos que atender a estas personas que están en la calle, que no tienen las mismas capacidades económicas o de poblacionales como las tienen otros que están acá. Entonces ahí fue donde empezó a verse los inicios de la intervención social. La segunda etapa entonces es la caída del antiguo régimen. Entonces, ¿qué pasaba? Esa se dio a finales del siglo XVIII, donde se generó también otra vez cambios en las sociedades europeas, donde nuevamente hubo una transformación en la parte económica, en la parte social, en la parte política, siendo la política la más importante porque fue donde se dio la Revolución Francesa. Si ustedes en el colegio vieron historia o han leído, vieron que entonces la Revolución Francesa se dio entre 1789 y 1799. En esta Revolución Francesa, se juntó con la pelea que tuvo Napoleón Bonaparte, donde dieron fin a las monarquías absolutas, o sea, habían reyes y súbditos, y entonces para esa época eso se cayó y se dio paso a los gobiernos liberales en muchos países europeos. Entonces, ¿por qué hablábamos ahorita de Alemania? ¿Por qué hablábamos ahorita que hay dos etapas? Porque lo que se dio inicialmente en Francia o Alemania resulta que no se dio de manera continua en todos los países. Y para eso pasó casi un siglo. Entonces, por eso hay que hablar como de todas las etapas de la evolución. ¿Listo? Y entonces, cuando ya se tumbaron a los reyes, y entonces ya no había reyes y plebeyos, sino que se empezó como a reorganizar todo ese asunto, y se pasó entonces a unos gobiernos liberales, pues hubo otras consecuencias. ¿Cuáles entonces son esas consecuencias? Se dio por primera vez
la programación de los derechos individuales de las personas, se dio por primera vez la separación de los poderes del Estado, o sea, a raíz de la terminación de la Revolución Francesa, se dio la determinación del poder legislativo, ejecutivo y judicial, y se crearon las instituciones que ejercen el poder de los ciudadanos y les delegan por medio del voto, o sea que a partir de ese momento desigual y todo, porque solamente lo podían hacer los hombres, pero a partir de eso a partir de esas luchas fue que se empezaron a crear el voto popular, y que no fuera únicamente lo que el rey o la reina o el monarca en ese momento determinara, sino que ya era una decisión de la sociedad, ¿sí? En esa segunda mitad del siglo XVIII, entonces, por ese tiempo empezó a generarse también la revolución industrial. Esa revolución industrial fue un cambio total en la tecnología y, por ejemplo, lo más significativo dentro de esa revolución industrial fue la creación de la máquina a vapor. Sí, eso generó otra vez otros cambios sociales, otros cambios tecnológicos, otros cambios culturales y económicos que se dieron pues en toda Europa y que se caracterizaron entonces por un aumento en la productividad agrícola, permitiendo la acumulación de capital, o sea, tierra y dinero. ¿Sí? Cuando hablamos de acumulación de capital, estamos hablando que yo acumulo terreno y plata, ¿listo? Por parte de los dueños de la tierra, favoreciendo la organización y expansión de la red bancaria y financiera, lo que permitió que canalizar inversiones hacia las industrias. ¿Qué pasaba antes? Entonces, antes todo se hacía por medio de la carretilla, entonces me podía demorar mucho más llevando un bulto de heno que pasándolo de un país a otro por medio de un barco grandote que era generado a vapor, que no me iba a demorar tantos días, entonces lo que antes me tomaba un mes ya me iba a tomar 15 días en llevarlo. Si antes podía cargar una arroba, ya podía cargar 1000 arrobas, por decirlo de alguna manera. Entonces eso en términos financieros es ser productivo. Productivo es cuando yo puedo hacer algo que también lo relacionamos con la eficacia, es que yo puedo generar más en menos tiempo. Y eficaz es hacerlo de buena calidad en menos tiempo, pues también, ¿cierto? Entonces eso hizo que los dueños de esas tierras, porque acuérdense que ya teníamos capitalismo, entonces con ese capitalismo teníamos pobres y ricos, teníamos dueños y empleados, pero eso les permitió a ellos acaparar más tierra para poder cultivar más, para poder llevar más a otros países, pero al mismo tiempo entonces eso les generó riquezas, les generó ganancias y empezaron entonces a meter la plática al banco. Chicas, falta 1 minuto y medio, faltando 30 segundos, apago la conversación y reanudo, ¿les parece? Bueno, profe. Listo, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Ok. Entonces, en esa revolución industrial, como ya les dije, hubo avances científicos y tecnológicos, como en la medicina, por ejemplo, que generó entonces, la medicina pues no generó desarrollos igualitarios, pero pues se dieron, y las condiciones de higiene sanitaria pues no estaban tan iguales, pero igual pues se dieron, disminuyeron las tasas de mortalidad y aumentaron las tasas de nacimiento, porque claro, pues como había mayor productividad, pues se podían organizar más las familias y de esa manera pues nacían más niños, ¿sí? Y finalmente, ese desarrollo, ese capitalismo industrial, pues creció, generó el crecimiento de una población en los procesos de urbanización, porque se iban entonces otra vez del campo a la ciudad, y eso generó nuevas clases sociales, ¿sí? Donde entonces nació la burguesía industrial y comercial, el proletariado urbano y formando trabajadores de la industria, o sea, la burguesía comercial e industrial, eran por decir lo que llamamos los jefes o los dueños, y el proletariado pues son los obreros, para hablarlo en términos más actualizados. ¿Listo, chicas?